Hoy contamos con la presencia del profesor Ignacio Ara, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de La Laguna y que, bueno, pues es un profesor y un investigador que ha publicado muchas cosas y sobre temas muy diversos, ¿no? Yo creo que abarca prácticamente casi todos los temas de la filosofía del derecho, la teoría del derecho, la teoría de la justicia, con importantes publicaciones en materia de derechos humanos, y al que agradezco pues el que aceptase el pasarse por aquí, también a conocer el campus, que no lo conocía, y que nos va a hablar hoy sobre la difuminación institucional del contenido del derecho a la educación. Ya sin más, y de nuevo agradeciéndole su presencia aquí, pues tienes la palabra, Ignacio. Bueno, muchas gracias, Rafael. Quiero decir que para mí es un motivo de enorme satisfacción encontrarme en este ámbito, en esta sede, responder a la amable invitación de mi querido amigo el profesor Rafael de Asís y contar también con otros profesores de referencia en la asignatura que estén presentes en este acto. Es una responsabilidad y es también para mí un motivo, como digo, de gran satisfacción. Agradezco por ello a Rafael y al departamento y a la universidad en general esta invitación. Y bueno, voy a proceder entonces a analizar este tema. La conferencia lleva por título La difuminación institucional del objetivo del derecho a la educación. Quiero decir que yo trato este tema sobre todo ante una cierta perplejidad que me produce el hecho de que se hable de la necesidad de un pacto para la educación. Y uno dice, bueno, un pacto supone que tiene que haber posturas extremas diferentes. Y uno dice, bueno, y no está acotado ya por dónde debe ir la educación, no está acotado, por lo menos a nivel constitucional, por dónde debe ir la educación, por dónde debe ir el contenido. No ya tanto el contenido de lo que debe estudiar un alumno, sino la propia organización del sistema educativo, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado también me llama mucho la atención el hecho de que se hable del derecho que asiste a los padres a que los hijos reciban una enseñanza acorde con sus convicciones, ¿no? Porque uno, bueno, esta idea de tener un derecho sobre otro o sobre algo que concierne a otro, con independencia de la idea de la representación legal, que está muy clara, que corresponde a los padres y que además debe corresponder, obviamente, pero bueno, me llama la atención ese hecho de que se hable de un derecho que asista a los padres en relación con ello, más allá de lo que puede suponer estrictamente la representación legal. Por eso, bueno, me pongo a estudiar el tema del objetivo del derecho. Digo, bueno, pues habrá que ver cómo deba ser incardinado el sistema educativo, deberá ser a partir de cuál sea el objetivo que se reconoce al derecho a la educación. Y cuando hablamos del objetivo del derecho a la educación, claro, nosotros podemos hacer un análisis normativo de aquello que debe ser el objetivo del derecho a la educación o un análisis de lo que hay, del objetivo reconocido como tal. La verdad es que yo creo que esta diferenciación entre el objetivo reconocido y el objetivo que debería reconocerse está un poco de más, porque como vamos a ver, yo entiendo que una interpretación estricta y sistemática también del texto constitucional pues viene a decir que el objetivo que aparece reconocido a nivel constitucional es el adecuado para mí en relación con el derecho a la educación. Si nosotros analizamos un poco la visión de cómo está implantado o cómo está reconocido ese objetivo del derecho a la educación, veremos cómo el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que el objetivo es el pleno desarrollo de la personalidad. También el artículo 26.2 de la Declaración de Derechos Humanos, de la Declaración Universal. El artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también habla del pleno derecho de la personalidad como objetivo del derecho a la educación. Y coherentemente con eso, también el artículo 27.2 de la Constitución española viene a reconocer al pleno desarrollo de la personalidad como objetivo del derecho a la educación. En este punto llama, sin embargo, la atención que en el texto constitucional español aparezca otra referencia al libre desarrollo de la personalidad. El artículo 10.1 habla del libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social. Claro, la primera cosa que llama la atención ahí es decir, bueno, ¿cómo es posible que entonces
se reconozca como objetivo del derecho a la educación a algo, a un desarrollo de la personalidad que no es el que constituye el fundamento del orden político y de la paz social. Parece llamativo en principio. Y sin embargo, las ideas de pleno desarrollo de la personalidad y libre desarrollo de la personalidad apelan a referencias distintas, referencias de significado distintas. El pleno desarrollo de la personalidad supone pensar en un modelo, el que sea. Puede ser, a lo mejor, llevar hasta las últimas consecuencias a las habilidades naturales que tengan los niños, o estimular la capacidad comunicativa de los alumnos, o darles el mayor grado de conocimiento del mundo a los niños. Puede haber diferentes modelos. Podemos pensar en interpretaciones diferentes de lo que significa el pleno desarrollo de la personalidad. Pero está claro que nos referimos a un modelo, el que sea. Nos referimos a un modelo. Sin embargo, cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, estamos dejando que sea el propio individuo el que asuma el protagonismo de sus propias decisiones. El propio individuo el que determine cuál es el desarrollo de su personalidad. Estamos haciendo, por consiguiente, un canto a la autonomía individual como clave de bóveda del desarrollo de la personalidad que se entiende que proclama la Constitución. Por consiguiente, son dos nociones diferentes, en principio. Pleno desarrollo de la personalidad supone la referencia a un modelo que viene dado, que viene preconcebido, y libre desarrollo de la personalidad supone el reconocimiento, la ascripción a la figura del individuo como el protagonista de sus propias decisiones vitales. Claro, uno dice, bueno, ¿y cómo entonces es posible que en el mismo texto constitucional tengamos una referencia al libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social, y sin embargo la educación va enderezada a proponer, a implantar en el alumno un desarrollo de la personalidad que no es el que constituye el fundamento del orden político y de la paz social? Algo chirría ahí, evidentemente. Quizá a la hora de decir, bueno, ¿cómo encajamos esto? Pues hombre, a lo mejor podemos tomar como referencia, claro, estamos moviéndonos en un mundo diferente al texto constitucional español, pero podemos tomar como referencia lo que dice el artículo 3.2 de la Constitución italiana, que es a su vez, bueno, ha sido la fuente de inspiración del artículo 9.2 de la Constitución española. El artículo 3.2 de la Constitución italiana, claramente, cuando habla de remover los obstáculos, que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos, que dificultando la libertad y la igualdad obstaculizan, dice, el pleno desarrollo de la personalidad individual. Entonces ya ahí tenemos una idea de cómo la limitación de la libertad puede ser un obstáculo, por lo menos, para la idea para la realización plena del desarrollo de la personalidad del individuo. Claro, esto nos llevaría a pensar entonces en una identificación entre los conceptos de pleno y libre desarrollo de la personalidad, que es llamativa y que además no hay por qué asumirla en principio como tal, no hay por qué asumirla en principio como tal, porque bueno, eso es lo que dice el artículo 3.2 de la Constitución italiana, pero nosotros no tenemos que guiarnos necesariamente. Quiero decir que nos puede dar una clave de referencia para entender, para interpretar esta aparente paradoja que por otro lado se hace todavía mucho más llamativa, porque en otros textos constitucionales, por ejemplo en la Constitución alemana, en la Constitución colombiana, en la Constitución de la República Dominicana, se reconoce al libre desarrollo de la personalidad como derecho, no ya como un valor ni como el fundamento del orden político de la paz social, sino directamente como derecho, lo cual supone que desarrollar el derecho a la educación en la clave que proporciona su objetivo llevaría a una colisión con otro derecho, que sería el libre desarrollo de la personalidad, suponiendo que no identifiquemos a los dos conceptos como conceptos sinónimos. Yo creo que la única posibilidad en una interpretación sistemática del texto constitucional español es entender que cuando se habla de pleno desarrollo de la personalidad se está hablando sin más de libre desarrollo de la personalidad. También, si vemos el artículo 29.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, habla de que dice todos tenemos deberes en relación con la comunidad porque solo en ella puede desarrollar el individuo libre y plenamente su personalidad. Y uno dice, bueno, si estamos diciendo que libre desarrollo de la personalidad supone evitar cualquier preconcepto,
y pleno desarrollo de la personalidad supone asumir un preconcepto de por dónde debe ir el desarrollo de la personalidad, evidentemente libre y pleno es incompatible. No queda más remedio que entenderlos como expresiones sinónimas. Claro, uno dirá, hombre, ¿cómo se va a entender como expresiones sinónimas dos expresiones que vienen unidas por la copulativa ahí? Bueno, pues es un defecto de técnica legislativa, no es la mejor técnica legislativa, pero bueno, muchas veces los textos normativos cumplen una función emotiva, y el hablar de libre y pleno, pues habría que entender que lo que quiere dar a entender, que lo que quiere significar es que el libre desarrollo de la personalidad tiene un significado mayúsculo, tiene un significado majestuoso, hasta el punto de que es eso lo que significa la plenitud del desarrollo de la personalidad. Por consiguiente, nosotros partimos de que en una interpretación sistemática de la Constitución, que por otro lado tiene el apoyo en el artículo 29.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que a su vez viene llamada en acción por la referencia constitucional también, que dice que en materia de derechos humanos la Declaración Universal es también un instrumento de interpretación de los mismos, partiendo de esta base entendemos como sinónimas las dos expresiones, y hay que entender que por mucho que el artículo 27.2 de la Constitución hable del pleno desarrollo de la personalidad como objetivo del derecho a la educación, nos estamos refiriendo al libre desarrollo de la personalidad. No hay más plenitud del desarrollo de la personalidad que darle al individuo el protagonismo de sus propias decisiones. Eso supone entender que el sistema educativo debe ir enderezado a que el individuo que salga del sistema educativo sea un individuo autónomo, sea un individuo capaz de tomar sus decisiones por sí mismos, sea un individuo que alejado ya de todo paternalismo. Hombre, el sistema educativo tiene que ser paternalista por su propia esencia, porque está actuando sobre individuos que requieren esa ayuda, que requieren que se les proporcione la educación, pero se trata de que todo el sistema educativo, no solo el contenido docente, sino toda la organización del sistema educativo vaya enderezada a que el alumno salga teniendo una personalidad autónoma. Esto entiendo que es el objetivo declarado por la Constitución. Claro, esto entra en colisión con la realidad, porque a la hora de la verdad, en la realidad de los hechos, ¿cuál es el objetivo que actúa de facto como objetivo del derecho a la educación? Pues actúa la reproducción social. ¿Qué hacen los diseñadores del sistema educativo? Pues siguen un modelo de reproducción social corregida. No se trata ya de que el diseñador del sistema educativo lo diseñe reproduciendo el sistema educativo que a él le reprodujeron, sino que el diseñador del sistema educativo normalmente actúa eliminando aquellas condiciones, aquellos elementos que considera desechables del sistema educativo que se reprodujo en él, pues trata de eliminar estos elementos, pero en última instancia lo que proporciona al alumno es una reproducción del modelo vigente corregido, como digo. Y esto, claro, entra en colisión esta idea con la de el objetivo declarado por la Constitución, el libre desarrollo de la personalidad, y entra en colisión, pero es una colisión de facto es una colisión entre una situación de hecho y una apelación normativa. Claro, se podría entender también que también el reconocimiento por parte de la Constitución de determinadas instituciones que de algún modo reflejan el modelo social, pues está dándole también una impronta jurídica a ese modelo social que de hecho reproducen los diseñadores del sistema educativo. Pero tampoco hay que ver eso necesariamente así. El hecho de que la Constitución reconozca el derecho a la propiedad, el derecho a la sucesión hereditaria, toda una serie de instituciones, no quiere decir que necesariamente el educador tenga que transmitir ese modelo a la siguiente generación. Quiere decir simplemente que hay que ejecutar las normas que reconocen esos derechos, pero no necesariamente hay que reproducirlos a la siguiente generación. Al contrario, lo que hay que hacer, el objetivo de verdad del derecho a la educación, es hacer que el individuo salga autónomo, salga liberado de condicionamientos del sistema educativo. Y ese es el auténtico sentido del libre desarrollo de la personalidad para mí. Se trata de que
el alumno tenga libertad de expresión y de expresión de su voluntad y sobre todo libertad en la formación de su voluntad. Una vez que se ha salido del sistema educativo. El objetivo del derecho a la educación el objetivo de la propia institución educativa es formar individuos autónomos. Entiendo que esa es la única posibilidad interpretativa que ofrece el texto constitucional español y otros textos constitucionales que van en el mismo sentido, lo cual entra en colisión con el modo de pensar más común, que dice que no, que hay que intentar reproducir un cierto modo de ser o intentar hacer que el alumno tenga unas ciertas condiciones cuando sale del sistema educativo. Yo entiendo que bueno, que a lo mejor sí que hay que proporcionar al alumno unas ciertas condiciones, unas ciertas virtudes incluso durante el sistema educativo, pero siempre con el objetivo o con la finalidad destinada a hacer que el alumno sea autónomo cuando sale del sistema educativo. Esto supone, como digo, que el alumno, una vez que sale del sistema educativo, el alumno que acaba con 18 años, digamos así, tiene que ser lo más autónomo posible. Y ser lo más autónomo posible significa que el alumno deba estar lo más liberado posible de los condicionamientos que atenazan la formación de su voluntad. Esos condicionamientos que atenazan la formación de su voluntad son de distinto tipo. De tipo social, de tipo económico y de tipo cultural. Evidentemente los condicionamientos sociales y económicos son muy difíciles de eliminar, pero son eliminables. Nosotros podemos pensar en un mundo ideal, una situación ideal en la cual estén eliminados esos condicionamientos, incluso el condicionamiento de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Podemos pensar en una eliminación. Es muy difícil de hacer y de hecho no se va a hacer nunca, pero podemos pensar, es lógicamente posible pensar en ello. Sin embargo, no es posible pensar en un mundo en el que un individuo esté liberado de condicionamientos culturales. ¿Por qué? Porque el individuo ha formado su vida, ha transcurrido su niñez, el periodo en el que va forjando los elementos definitorios de su propia personalidad, lo ha hecho en un entorno cultural determinado, un entorno familiar, pero también en un entorno cultural determinado. En un entorno que es discutible. Es discutible. Nosotros ahora mismo, bueno, vemos como situaciones normales y aceptables y asumibles, situaciones que a lo mejor con una perspectiva de muchos años, pues nos pueden parecer inasumibles. La esclavitud, hoy la consideramos nosotros una institución inasumible. Bueno, hubo un momento en el que la esclavitud tenía un cierto predicamento. ¿Quién nos dice que dentro de 2.000 millones de años el trabajo por cuenta ajena, por ejemplo, no va a ser una institución inasumible, no va a ser considerado por quienes habitan el mundo, si es que existe entonces, como una barbaridad, ¿no? Y que digan, fíjate, estos individuos que vivían en el siglo XXI, que trabajaban para otra persona y encima recibían un salario, qué cosa más indigna, ¿no? Bueno, quiero decir, podemos hacer muchos ejercicios de ciencia ficción que nos hacen ver que a lo mejor cosas que nosotros consideramos hoy como plenamente asumibles y que no las discutimos para nada, pues podrían ser discutibles, y nadie nos dice por dónde va a ir la evolución cultural en el futuro. Lo que sí es verdad es que nosotros hoy somos reos de esos condicionamientos culturales, y el artículo 27.2 de la Constitución, en la interpretación sistemática con el artículo 10.1, lo que dice es al revés, que nosotros debemos estar liberados de esos condicionamientos. Es imposible que nosotros estemos liberados de estos condicionamientos, porque aunque se nos quiera liberar de esos condicionamientos, quien lo haga en el sistema educativo participa de otros condicionamientos culturales, y vamos, es imposible llevar a una situación en la cual nos encontremos liberados plenamente de esos condicionamientos culturales, pero sí podemos, por lo menos, asumir que el sistema educativo, el diseño del sistema educativo, debe ir enderezado a hacernos lo más libre posible, y lo más libres posible es también a cumplir una función de política educativa destinada a liberarnos en la mayor medida posible de los condicionamientos, incluidos los condicionamientos culturales. Claro, el sistema educativo se enfrenta ahí a una situación paradójica, porque
El sistema educativo, por su propia condición, tiene que proporcionar conocimientos, tiene que proporcionar instrumentos condicionantes y, sin embargo, tiene como objetivo la liberación de condicionamientos. Bueno, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se posibilita, cómo se articula esta situación? Bueno, esto creo que es lo más complejo, ¿eh? Pero nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles serían entonces las exigencias inherentes al libre desarrollo de la personalidad y sobre qué ámbitos podemos volcar, podemos proyectar estas exigencias? Yo creo, lo adelanto desde ya, las exigencias inherentes al libre desarrollo de la personalidad creo yo que son básicamente, por lo menos, la socialización del alumno, el mantenimiento del alumno en una situación de equilibrio psicológico, es decir, la preservación del equilibrio psicológico del alumno, y el incremento de conocimientos del alumno. Creo que son tres medidas, vamos a ver ahora, que van las tres enderezadas, son las tres imprescindibles para garantizar la mayor libertad en la formación de la personalidad del alumno. Y luego, por otro lado, esas tres premisas, estos tres presupuestos, esas tres exigencias del libre desarrollo de la personalidad se tienen que volcar a su vez en tres ámbitos diferentes, que son el contenido educativo, la determinación de quiénes son los sujetos que han de educar y las circunstancias en las cuales se produce también la educación. Vamos a ver, por consiguiente, estas tres exigencias: socialización, mantenimiento del equilibrio psicológico e incremento de conocimientos, y vamos a ver luego cómo se proyectan sobre el contenido educativo, sobre la determinación de los individuos que han de desarrollar la educación y sobre las circunstancias en las cuales se produce la asimilación de esa educación por el alumno. Decimos, primera de las exigencias, la socialización. Hombre, a mí me parece que la socialización es una exigencia elemental para garantizar la autonomía del individuo. Emil Durkheim, cuando escribió su trabajo sobre la división del trabajo social, hablaba de que los individuos tenían una serie de exigencias, de necesidades básicas y una serie de necesidades peculiares de cada uno. Y decía que también que los individuos tienen una serie de competencias básicas y una serie de competencias específicas. Los individuos tenemos necesidad de dormir, de comer, etcétera, y tenemos también, somos capaces, salvo individuos que disponen de alguna patología, pues somos capaces de hablar en un determinado momento, de movernos, de tener un sentido del equilibrio físico, quiero decir, etcétera. Y al mismo tiempo también todos tenemos necesidades específicas, todos queremos, o apetencias específicas, por lo menos, y también tenemos competencias, condiciones específicas, peculiares de cada uno. Entonces, la división del trabajo social, de la que hablaba Emil Durkheim, pues iba destinado a eso, a garantizar que eso que llamaba él la solidaridad por división del trabajo se impusiera, cobrara un ámbito mayor en la sociedad que la solidaridad por semejanzas, que era la solidaridad que imponía la participación común de todos para la satisfacción de las necesidades comunes de todos. Ahora, con el trabajo social, con la división del trabajo social, se trata de garantizar que los individuos pongan al servicio de la comunidad sus condiciones específicas, sus aptitudes específicas, para así garantizar la mayor realización de las necesidades diferentes de cada uno. Evidentemente, esto supone que cuanto más incrementada está la socialización de los individuos, cuanto más incrementada está, más diferenciado es el individuo frente a la idea genérica que habla del rebaño, la socialización como rebaño, como aquello que hace que los individuos nos parezcamos más unos a otros. Yo creo que no. Emil Durkheim, luego León Digui lo dirá también, dice no, la socialización es la catapulta de la individualización. El individuo es tanto más diferenciado, tanto más individual es, cuanto más ha vivido, cuanto más socializado ha estado. Y la socialización es una necesidad natural, una necesidad que, claro, que muchos individuos renuncian a ella, los ermitaños que dicen, bueno, renuncio a vivir en sociedad, etcétera, pero todos ellos lo hacen una vez que han pasado ya
por ese periodo de socialización. No hay nadie que nazca y que en los primeros momentos de su vida diga, no, yo no quiero vivir solo. No. ¿Por qué? Porque de algún modo la solidaridad actúa como un resorte de acción. Nosotros vivimos con los demás y vivimos con los demás porque estamos necesitados de ello. Y cuanto más vivimos con los demás, más satisfacemos nuestras necesidades, más surgen nuevas apetencias en la medida en que hemos satisfecho las apetencias que teníamos antes, y por consiguiente más singulares somos y más libres somos también de decidir. Por eso digo que la socialización es, desde mi punto de vista, un instrumento, una exigencia inmanente al libre desarrollo de la personalidad. Y el sistema educativo debe perseguir la socialización del alumno. Si queremos que el alumno sea libre, sea diseñador de su propio plan de vida, una vez que salga del sistema educativo, pues será necesario que el alumno esté lo más socializado posible. Por otro lado, segunda exigencia, el mantenimiento del equilibrio psicológico del menor. Hombre, un sistema educativo que, por las circunstancias que sea, desequilibre al alumno, porque le ofenda culturalmente, porque le distancie de manera drástica de los preconceptos que le ha impuesto su familia, por las circunstancias que sea, un alumno que no se encuentre seguro, que no tenga una personalidad segura, va a ser pasto fácil de cualquier pastor que quiera conducirle, se va a dejar guiar fácilmente. No va a ser precisamente una persona que tenga una individualidad fuerte que le permita asumir ese protagonismo de sus propias decisiones, que decimos que es inherente a la apelación constitucional al libre desarrollo de la personalidad. Por consiguiente, el mantenimiento del equilibrio psicológico del menor, el que el menor, una vez que sale del sistema educativo, esté equilibrado, no se sienta ofendido culturalmente ni de ninguna otra manera, es imprescindible. El sistema educativo tiene que tener esto muy claro a la hora de diseñar los distintos aspectos del mismo. Y luego el incremento de conocimientos. Hombre, el incremento de conocimientos tiene mala fama, porque se dice, hombre, el sistema educativo no hace más que incorporar conocimientos, como si el alumno fuese una vasija que lo único que hace es acumular conocimientos. Tiene mala fama, pero es una mala fama paradójica, porque luego, curiosamente, las críticas al sistema educativo casi siempre van dirigidas por el hecho de que hay un fallo en la asimilación de los conocimientos. Y yo creo que ni tanto ni tan calvo. Es decir, el incremento de conocimientos es una condición de la libertad. Cuantos más conocimientos tengamos, más estaremos en condiciones de poder elegir en el futuro. Lo que pasa es que no es una exigencia que deba ser llevada hasta las últimas consecuencias, pasando por encima de todo. Hay que tener en cuenta que esta exigencia probablemente entre en colisión con otras exigencias, como son las dos exigencias anteriores que hemos dicho, que son la socialización y el mantenimiento del equilibrio psicológico del menor. Bien, en estas condiciones, voy un poco apresurado con esto porque por el tiempo que tenemos, hay que ver, bueno, cómo entonces volcamos estas exigencias sobre los distintos ámbitos de el diseño educativo. Diseño educativo no es solo diseñar los planes de estudios, ni diseñar tampoco cuáles son las asignaturas, ni los programas de las asignaturas. El diseño educativo es diseñar eso, pero diseñar también cuáles son las condiciones que han de tener los educadores, y diseñar también cuáles son las circunstancias en las cuales se desarrolla esa educación. Por consiguiente, vamos a diferenciar estos tres ámbitos. Por un lado, contenido educativo; por otro lado, determinación del individuo competente o de los individuos competentes para educar; y, en tercer lugar, haremos un repaso de las distintas circunstancias en las cuales se desarrolla el sistema educativo. El contenido educativo. Bueno, el contenido educativo, decimos, hombre, desde luego, en principio, que el alumno tenga un conocimiento del mundo, de la realidad que le rodea, pero claro, aquí entramos enseguida a pensar, bueno, ¿y qué podemos decir de la educación en valores? Entonces, ¿no? Es un punto crítico, porque claro, muchas veces se dice, hombre, la educación en valores, y más si luego aparece circunscrita en una asignatura concreta, con toda la discusión, por ejemplo, que hubo de la educación para la ciudadanía,
muchos pueden entender que con ello se está adoctrinando al alumno. Bueno, y claro, si decimos, hombre, hay que liberar al alumno de condicionamientos, pues hombre, parece en principio extraño promover para liberar al alumno de condicionamientos, promover una educación en valores. Sin embargo, aunque a primera vista pueda parecer paradójico, yo creo que no lo es, no lo es en absoluto. La educación en valores es por un lado imprescindible, porque es un instrumento de choque también, es un instrumento de choque, no, de contraste, quiero decir, con la educación que el alumno va recibiendo de una manera muchas veces involuntaria por parte de quienes la proporcionan, que es el entorno social. Entonces, es bueno que el alumno discuta sobre la realidad en la que se encuentra y discuta a la luz de unos determinados valores, que claro, en un momento en el que el alumno no está en condiciones de disponer, de tener capacidad de pensar por sí mismo, pues bueno, se le proporcionan unos condicionamientos, un modo de ver la realidad desde un punto de vista valorativo, que es el modo de ver que tiene la sociedad. Claro, una asignatura de educación en valores es el caldo de cultivo natural para desarrollar actitudes adoctrinadoras. Eso ya lo sé, el gran peligro está en el adoctrinamiento, pero es un peligro relativo, creo yo. Primero, porque los mismos que dicen no hay que crear una asignatura específica de educación en valores o educación en derechos porque eso supone adoctrinar al alumno, dicen no, sin embargo vamos a transmitirle al alumno esos valores de una manera transversal, de una manera a través de las distintas asignaturas. Digo, hombre, pues si usted en última instancia lo que está haciendo es querer transmitir esos valores de una manera transversal, hombre, mejor será que se haga en una asignatura clara. Mayor transparencia habrá de esa labor adoctrinadora, si esa labor hipotéticamente adoctrinadora, si se hace en una asignatura concreta, con unos programas concretos, que si usted la promueve de una manera transversal. Entonces, a mí, otra cosa es que se dijese no, que no haya ningún tipo de educación en valores, pero decir que no haya una asignatura de educación en valores porque la alternativa es la educación transversal en valores, pues eso precisamente lo que hace es crear un currículum oculto que es tan caldo de cultivo para el adoctrinamiento como lo es la asignatura concreta, solo que sin la transparencia que proporciona el hecho de que haya una asignatura susceptible de crítica, susceptible de consideración. Por consiguiente, no creo que en este sentido la educación en valores merezca la crítica, incluso implementada en una asignatura concreta, merezca la crítica que recibe muchas veces. Por otro lado, hay que decir que, hombre, que el adoctrinamiento, que claro, ya digo que es un riesgo evidente, el adoctrinamiento cuando se recibe en grupo acaba perdiendo su fuerza, porque de alguna manera el hecho de que todos los individuos estén sometidos a una misma presión, si se quiere, pues hace que los individuos capten de distinta manera eso y tengan actitudes de rechazo hacia o de crítica, por lo menos, hacia aquello que reciben. Por eso digo que el adoctrinamiento, si se recibe en grupo, mejor que si se recibe de manera individual, Y desde luego el hecho de que las asignaturas hipotéticamente adoctrinadoras se reciban en grupo, pues constituyen por lo menos un escudo frente a la proyección que va a tener ese adoctrinamiento en las personas. Por consiguiente, creo que es de recibo plenamente una asignatura de educación en valores recibida en grupo, como digo, y además vamos con la mayor transparencia posible. El riesgo del adoctrinamiento existe, ya lo sé, pero es que, primero, ese adoctrinamiento es un adoctrinamiento, en su caso, si lo fuera, sería un adoctrinamiento de contraste con el adoctrinamiento que ya reciben los niños de su familia, del ámbito cultural en el que viven, etcétera, etcétera. Por consiguiente, mi visión al respecto es plenamente positiva. Por otro lado, bueno, está el tema de la educación en derechos humanos. Rafael tiene un trabajo extraordinario sobre el tema. Yo también creo que es
imprescindible también la educación en derechos humanos. Lo que pasa es que yo creo que claro, sobre los derechos humanos nosotros podemos analizar los derechos humanos desde 3 puntos de vista, en 3 planos diferentes. El plano del reconocimiento, el plano de la realización y el plano de la identificación. El plano de reconocimiento, bueno, se trata de que los derechos humanos estén reconocidos en disposiciones normativas, ya lo están, de alguna manera. El plano de la realización se trata de considerar que, hombre, que por mucho que estén reconocidos a la hora de la verdad, es posible que estén vulnerados. Es real esto. Y el plano de la identificación supone decir que, hombre, que hay que buscar cuál es la referencia semántica a los derechos, y esto ya es mucho más difícil de conseguir, Y claro, alguien dirá, hombre, no, la referencia semántica de los derechos está muy clara, ahí está la Declaración Universal de Derechos Humanos. No, es que no se trata de ver cuál es la referencia semántica, no se trata de ponernos de acuerdo en relación a los nombres, sino que se trata de ponernos de acuerdo acerca de la densidad normativa que tiene cada uno de esos derechos en los supuestos de colisión que se presentan en las diferentes situaciones. Y en ese sentido creo que la educación que se da en derechos humanos, incluso a nivel universitario, es una educación que se limita exclusivamente al ámbito del reconocimiento. Si acaso, con alguna consideración del ámbito de la realización. Bueno, precisamente estoy hablando en un lugar que es el lugar en el que menos lecciones se puede dar de educación en derechos humanos, porque es el mejor lugar del mundo en el que se hace, que es esta universidad. Pero yo entiendo que no se presta en general, no digo en esta universidad, sino en general, no se presta atención al problema de la identificación de los derechos, al problema precisamente de cómo hacer que los individuos estén lo suficientemente liberados de condicionamientos para que esa determinación de la densidad normativa de cada uno de los derechos en los supuestos de colisión sea una determinación libre. Yo creo que este es un ámbito, una consideración que también se debía hacer en la enseñanza, incluso en la enseñanza preuniversitaria. Por consiguiente, bueno, el contenido de los derechos humanos entiendo que abierto, desde luego, al conocimiento técnico todo lo que se pueda, y conocimiento en valores, educación en valores, por supuesto también, y educación en derechos humanos también. La proyección del contenido de la educación en el ámbito participativo. Nosotros vemos hoy cómo muchas veces en los estudios preuniversitarios se le da al alumno una capacidad de participación, de toma de decisiones, incluso de toma de decisiones, sí, en relación con cuestiones que afectan incluso a la propia organización docente de los centros, etcétera. Está bien que se haga, pero este es un arma de doble filo, porque el alumno puede acostumbrarse también a que debe tener, o sea, eso le acostumbra a participar, pero también la acostumbra a participar en un ámbito limitado, porque hay cuestiones que quedan excluidas de la participación, y esto es un riesgo también. Entonces, bueno, están bien los ensayos de participación del alumno, pero hay que tener en cuenta también el otro lado, la otra cara del problema, que es que el alumno se acostumbre a que su capacidad de decisión debe estar limitada a ciertas cuestiones. Otra cosa distinta es que yo creo que al alumno, en el contenido educativo, se le debe dar la mayor información de los procesos participativos que ha tenido el mundo, de cómo los trabajadores, la mujer, han ido teniendo capacidad de decisión, etcétera. Eso sí cumple una función positiva, desde luego. Hablamos de la proyección y hablamos de la proyección del contenido también en relación con instrumentos de comunicación, básicamente en relación con los idiomas. Hombre, cuantos más idiomas conozca el alumno, más capacidad de comunicación tendrá. Y aquí se plantea una cuestión también, por ejemplo, que está de actualidad por el tema de la inmersión lingüística, si la educación es bueno que se dé a los alumnos en una lengua que no necesariamente es la lengua materna, o si se deben tener los padres capacidad de decisión al respecto. Yo quiero decir que si yo hubiera sido el diseñador de las políticas lingüísticas en Cataluña, en cualquier otro país, no lo hubiera hecho como se ha hecho. Pero creo también que el hecho de promover en la actualidad esa libertad teórica de los padres para que puedan decidir sustraer a sus hijos del ámbito natural en el que están viviendo, bueno, pues no es bueno precisamente para su socialización,
no es bueno seguramente para su equilibrio psicológico. Y mira, todos somos frutos de la historia, y las circunstancias han hecho que haya un modelo que no es el que a mí más me gusta, pero creo que esa libertad que se da a los padres, que a mí me parece muchas veces una libertad que no tiene mucho sentido, porque lo que hay que hacer es pensar ahí en el alumno, para su socialización, para aquellos elementos que en el futuro van a proporcionar capacidad de decisión, van a hacer que el individuo sea más libre. ¿Qué es mejor? ¿Que el alumno siga recibiendo la enseñanza con sus demás compañeros, o convertirle en una persona de diseño diferente a los demás, que sigue una actitud distinta al modelo prevalente? Yo creo que no es bueno hacerlo. En ese sentido, creo que hoy se está exacerbando esa idea, bajo el lema de la idea de libertad, algo que sobre lo que había que haber pensado antes. Quizá el modelo no es el mejor, pero si lo es, no juguemos tampoco con los niños. No juguemos con los niños, porque está en juego su socialización y está en juego su equilibrio psicológico. Bueno, aquí podríamos hablar también de los instrumentos de comunicación, también con las redes sociales, con Internet. Yo creo que esto también en gran parte facilita la comunicación, pero también aísla muchas veces al alumno de lo que es su mundo normal, su hábitat natural, que es el hablar directamente con sus compañeros. Bueno, por circunstancias de tiempo paso rápidamente y pasamos al segundo ámbito, que es el ámbito de la competencia para proporcionar la educación. Aquí hay dos modelos, la educación que proporciona el Estado y la educación que proporcionan los padres. Y aquí está en juego sobre todo lo que dice la Constitución de ese derecho que se reconoce a los padres para que los hijos reciban la educación moral y religiosa acorde con sus propias convicciones. Yo no sé hasta qué punto se puede tener, lo dice la Constitución y está ahí, y hay que obedecerlo y hay que seguirlo porque está claramente definido, pero bueno, también se puede hacer una crítica respecto a lo que dice la Constitución, y yo no sé hasta qué punto es razonable reconocer un derecho a un representante legal sobre su representado. No lo entiendo muy bien, y en ese sentido creo que habría que pensar más bien en que las competencias que se reconoce a los representantes legales deben ser siempre en beneficio del representado, y proponer o mantener esa competencia de los padres, ese descontrol en realidad por parte del Estado, no me parece que sea razonable. Entiendo que el Estado debe asumir que su prioridad es realizar un diseño educativo sobre la base que predetermina el artículo 27.2, que en la interpretación sistemática que hemos dicho habla del libre desarrollo de la personalidad como objetivo del derecho a la educación. Por consiguiente, creo que hay que huir en gran medida de esas actitudes de cierta dejación de responsabilidades en relación con los padres. Claro que aquí hay un movimiento, la idea de que nosotros educamos a nuestros hijos, que no se meta el Estado. Claro, es que nosotros, yo no dudo de que los padres que lo promueven son normalmente padres de buena fe y excelentes padres, pero hay que pensar en que hay muchos padres que también educan a sus hijos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la falta del sentido del ahorro, en cosas que pueden ser discutibles, y bueno, dejar que sean los padres quienes de algún modo vuelquen su propia personalidad en sus hijos, pues me parece una cierta irresponsabilidad por parte del Estado. Por consiguiente, creo que aquí hay que coger el toro por los cuernos y decir, no, el Estado, los poderes públicos tienen que asumir la responsabilidad que les incumbe a la hora de diseñar el sistema educativo y a la hora de controlar cada una de las fases del sistema educativo, entrando incluso por la fase preescolar. Pero claro, eso es muy difícil de hacer, pero por lo menos en la escolarización tenerlo en cuenta. Bueno, vamos a las circunstancias en las cuales se desarrolla la educación. Y las circunstancias, una circunstancia está íntimamente vinculada también con la idea del modelo de quién ha de educar, es el de si la educación debe ser en el centro escolar o debe ser la educación en casa.
Hoy en día tenemos un modelo, que es el modelo de educación escolar, lo tenemos en España, por ejemplo, pero sabemos que hay un movimiento fuerte a favor de la idea de dejar que los padres puedan educar a sus hijos en casa. Este movimiento surgió en los Estados Unidos en los años 70, tuvo un gran impulso en los años 70 y, claro, se partía de la base, los padres que proponían esto lo hacían normalmente sobre la base de tres condiciones o de tres circunstancias. Por un lado, escribían un argumento de índole familiar. Entendían que era bueno para el niño reproducir los valores de la tradición familiar. Esa es una de las vertientes que tenía la referencia a la familia. La otra es, la idea de decir, es que no hay mejor lugar para el crecimiento del niño que la familia. Eso por un lado, ese es un argumento a favor del homeschooling, de la educación en casa. El otro argumento es el hecho de que pueda haber niños que tienen una singularidad, bueno, todos de hecho la tienen, pero hay individuos que tienen una singularidad muy marcada, bien porque tienen deficiencias intelectuales o porque al revés están sobredotados intelectualmente, y se entiende que un ámbito homogéneo como es el ámbito escolar no va a permitir sacar lo mejor de sí de esos alumnos. Y luego está también una alegación ideológica, el hecho de decir que lo que hace el colegio es reproducir un modelo social que los padres pueden no considerarlo como el mejor. Bien, vamos a tratar de desmontar estos tres argumentos. Por un lado, el modelo, lo que dicen los partidarios del homeschooling es no, hay que... Bueno, a todo esto además, los partidarios del homeschooling decían, hombre, es que nuestros hijos están mejor formados y la prueba está en que cuando se pasan los exámenes que se hacen en aquellos países, o en Estados Unidos, por ejemplo, aquellos alumnos que han sido educados fuera del ámbito escolar daban unos rendimientos de conocimientos superiores a los conocimientos adquiridos en la escuela. Bien, evidentemente está de sobra decir yo estoy en contra del homeschooling, precisamente porque si decimos que una condición del libre desarrollo personal es la socialización, el homeschooling no puede proponer ninguna socialización. Al revés, lo que hace es sustraer al alumno de cualquier socialización posible. Pero en todo caso, los argumentos que se dan son también argumentos fácilmente rebatibles. ¿Por qué es la familia el mejor ámbito de desarrollo para el alumno? Al revés, si se trata de hacer al individuo lo más autónomo posible, será bueno que tenga referencias de contraste, que no esté imbuido exclusivamente en ese ámbito cerrado, sino que tenga referencias de contraste que le va a dar la escuela, que no las puede tener en el hogar. En segundo lugar, se habla de la necesidad de algún modo reproducir la tradición familiar. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Está muy bien que los padres tengan en sus hijos algún recuerdo de las tradiciones familiares, etcétera, pero hombre, eso no puede en ningún modo sustraer al alumno de ese elemento de socialización que es imprescindible para él. Mayor peso tiene la idea de decir que o el argumento que se esgrime cuando se dice que la singularidad del alumno está mejor tratada por la familia que por un elemento extraño y homogéneo como es la escuela. Eso es verdad, Nadie mejor que la familia para saber las necesidades que tiene el niño, y en ciertos casos como los de la sobredotación o la infradotación intelectual, pues esto se hace tanto más necesario, pero bueno, no compensa, pues el déficit de socialización no compensa en absoluto esa menor cuidado en la singularidad del alumno, creo yo. Y luego el otro tema el tema ideológico, entender que la escuela no es más que un instrumento de reproducción social y que hay que sustraer al alumno de eso porque se le está educando en unos valores que son inaceptables. Bueno, son inaceptables, son desde luego susceptibles de crítica, como lo son todos, pero es que no hay por qué pensar en modo alguno que sean mejores los valores que pueda tener cada familia. Ya he dicho que hay familias que educan a sus hijos en el alcoholismo, en el despilfarro económico, en la falta de respeto hacia sus compañeros.
¿Ese es el modelo mejor? Yo creo que no. En todo caso, está la idea... Claro, sí es verdad que si lo analizamos desde la perspectiva de los 3 elementos que hemos dicho, socialización, mantenimiento del equilibrio psicológico e incremento de conocimientos, hombre, el alumno va a estar más equilibrado psicológicamente viviendo, no entrando en contraste con el mundo exterior en la escuela. Eso es verdad. Y por otro lado, el incremento de conocimientos los estudios sociológicos han demostrado que el homeschooling garantiza en muchos casos un mayor rendimiento para el alumno, pero en todo caso eso es a base de una deficiencia absoluta en el ámbito de la socialización, lo que hace incompatible, desde mi punto de vista, ese modelo con el modelo del libre desarrollo de la personalidad esgrimido por la Constitución. Curiosamente, este tema ha sido llevado al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha proporcionado una respuesta, a mi modo de ver, absolutamente insatisfactoria. El Tribunal Constitucional, en una sentencia relativamente reciente, a propósito de unos padres que querían educar a sus hijos en casa, les ha dicho: ustedes no lo pueden educar en casa porque la Constitución establece que la educación básica es obligatoria, dice el Tribunal Constitucional, pero no dice dónde ha de desarrollarse esa educación. Y por otro lado dice: la enseñanza básica es obligatoria y el legislador, en uso de su competencia, de sus competencias, ha determinado que sea en la escuela. Dice, por consiguiente, ustedes no tienen potestad para educar a sus hijos en casa. Dice, eso no quita a que si el legislador hubiera dicho otra cosa, hubiera resultado igualmente constitucional. Es lo que hace muchas veces el Tribunal Constitucional cuando dicta una sentencia para salir del paso contentando a todos. Porque claro, los contrarios al homeschooling dicen qué bien no se han salido con la suya los padres que han querido educar a sus hijos en casa. Y los partidarios del homeschooling dicen qué bien el Tribunal Constitucional me dice que tengo que educarlos en la escuela porque la ley dice que tengo que educarlos en la escuela, pero dice también que no hay un impedimento constitucional para educarlos en casa. Bueno, pues ya me ocuparé yo de intentar cambiar la legislación. Y cuando eso sea, no habrá impedimento constitucional. Como digo, ha sido una salida por la tangente del Tribunal Constitucional, en mi opinión, desconcertante por lo que supone de no tomar en consideración directamente el objetivo que señala el texto constitucional. Bueno, luego otras condiciones, otras circunstancias que se pueden dar, pues van desde muchas consideraciones. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar el alumno en la escuela? Pues eso muchas veces se hace, o lo hace la ley, partiendo exclusivamente de la base de la consideración de qué es mejor para el incremento de conocimientos. Se habla muchas veces, la escuela tiene que ser un ámbito de socialización, tiene que ser un laboratorio de socialización. Hombre, también hay que pensar en la escuela tiene que ser un instrumento para la socialización, actuando de tal manera que el alumno pueda socializarse también fuera del aula. Eso es conveniente también a la hora de pensar el tiempo que deba estar el alumno en la escuela. Es conveniente también a la hora de pensar dónde deban estar situados los colegios, si tienen que estar situados en lugares accesibles que permitan que el alumno se socialice a la salida de la escuela, etcétera, etcétera. Son muchas las datos que podríamos analizar en relación también con la existencia de que se podría proponer quizá para la mayor socialización el modelo de escuela de barrio, pero también ese modelo de escuela de barrio tiene un inconveniente, que es que hoy en día, por las razones que sean, los barrios tienen una determinación social concreta y se pueden crear entonces guetos sociales también con arreglo a ese modelo. Todo se puede discutir porque a la hora de la verdad esas 3 circunstancias, estas 3 exigencias del libre desarrollo de la personalidad, que son la socialización, el mantenimiento del equilibrio psicológico del menor y el incremento de conocimientos, entran en colisión entre sí. Lo que ocurre es que a la hora de la verdad, como entran en colisión entre sí, se legisla muchas veces por intuición. Eliminando o desconectando a la solución de cualquier referencia a esos elementos
que son los elementos que han de ser tomados en consideración. Ha de ser tomado en consideración en cada caso la densidad normativa de cada uno de estos elementos. Y esta densidad normativa es la que nos llevará a optar por uno u otro modelo. Tal por el modelo de que el alumno tenga muchas horas de clase, tenga pocas, tenga deberes para casa o tenga deberes para casa, tenga la escuela en su barrio, no la tenga en su barrio, tenga una escuela con alumnos de su mismo estrato social o no lo tenga. Y yo claramente creo que debo tenerlo con una pluralidad pero bueno, hay que considerar esos tres elementos y normalmente no se considera. Esto es lo que podría decir así de manera muy acelerada. Simplemente una cuestión, ya para terminar, una cuestión que afecta a la primera opción, a la primera decisión que en el uso del libre desarrollo de la personalidad tiene que tomar el alumno. Yo venía hablando con la profesora María Carmen Barranco hoy del determinismo que tienen muchas veces los alumnos en el momento en el que salen de la educación preescolar, de la educación preuniversitaria, que es casi la primera decisión que tienen que tomar, que es la de qué van a estudiar. ¿Qué van a estudiar? Y resulta que el alumno viene predeterminado por opciones que ha tomado previamente. Y claro, esto es una tergiversación, una manipulación del sentido que tiene el libre desarrollo de la personalidad. Al alumno no hay que darle, creo yo, capacidad de opción mientras está en la escuela. Lo que hay que hacer es darle una educación que permita que tenga el máximo de capacidad de opción cuando sale de la escuela. ¿Cuántos alumnos pues, se encuentran hoy en día frustrados por el hecho de que han tomado decisiones durante su periodo preuniversitario que les han llevado a que a la hora de elegir una carrera, que es la primera decisión que muchas veces toman cuando salen del periodo preuniversitario, se ven obligados a elegir algo porque ya viene determinado por decisiones que han tomado antes. Claro está, que si se dice, hombre, entonces ¿a qué vamos? ¿A que desaparezca el bachillerato de letras, de ciencias, etcétera? Hombre, pues para la mayor garantía de la libertad de opción sería bueno. Claro, para el incremento de conocimientos no. Un alumno que va a elegir estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pues es bueno que desde los 14 años haya ido dirigido a eso, porque eso va a potenciar que obtenga un mayor rendimiento de lo que va a estudiar luego. Y claro, si todo el mundo va con una enseñanza común, pues a la hora de la verdad el primer año va a ser un año fallido a la hora de especializar a los alumnos en una ingeniería concreta, y eso va a repercutir negativamente incluso para el progreso social, para el desarrollo tecnológico del país, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que es paradójico que al alumno se le obliga a tomar decisiones cuando tiene 13 años, cuando tiene 14 años, y sin embargo no puede votar. El alumno no puede votar antes de los 18 años, ¿por qué? Para que no nos haga daño con su voto irreflexivo a los demás, para que no haga daño a la sociedad con su voto irreflexivo. Sin embargo, sí se le permite a los 13 o 14 años tomar decisiones que le pueden hacer daño a él, y que en muchos casos acaban haciéndole daño a él, porque hay muchos alumnos que ya la primera decisión que tienen que tomar, es decir, en la primera proyección del libre desarrollo de la personalidad, que se supone que es aquello que ha imbuido el sistema educativo, es una decisión que viene precondicionada. Claro, alguien dirá, hombre, pero el alumno a los 15 años ya está maduro para ello. Bueno, pues si está maduro a los 15 años, si no hay riesgo de que se pueda hacer daño a sí mismo, si no hay riesgo de que vaya a precondicionar las decisiones futuras del desarrollo de su personalidad, pues si no hay riesgo para eso, dejémosle que vote también a los 15 años. Si no hay riesgo para que se haga daño a sí mismo, tampoco habrá riesgo para que nos haga daño a nosotros. Y sin embargo hay una incoherencia del sistema, que dice, no, a los 15 años no vota porque su voto es irreflexivo. Sin embargo, sus decisiones sí son irreflexivas y le condicionan después. Con esto quiero decir que la identificación del libre desarrollo de la personalidad como objetivo del derecho a la educación tiene muchos meandros, tiene muchas proyecciones, y de algún modo también hace entrar en cuestión a circunstancias que hoy en día parecen muy asentadas y parecen indiscutibles, y yo creo que podrían por lo menos discutirse. Ya digo que en este caso, hombre, es verdad que el alumno puede decir, hombre, pues yo prefiero entrar a los 17 años con una formación específica ya, porque eso facilita el mayor conocimiento, que también es una de las exigencias del libre desarrollo de la personalidad. Pero curiosamente es que las decisiones que se toman, ya digo, no se toman por una valoración
de la densidad normativa de estas exigencias, en el caso concreto, sino que se toman de una manera intuitiva, y eso es lo que yo creo que sucede en nuestro caso, que estamos ante una difuminación del significado, del objetivo del derecho a la educación, que hace o fruto de una manipulación semántica en la cual resulta que la identificación del pleno o del libre desarrollo de la persona es que da lo mismo, porque a la hora de la verdad lo que cuentan son los informes PISA, los informes de agencias internacionales, que nos llevan a tomar decisiones intuitivas sin una valoración general del sentido que tiene la propia Constitución, el propio sistema que nos hemos dado, también en relación con el ámbito del sistema educativo. Bueno, nada más, creo que me he excedido en el tiempo, perdón por ello, y nada más, queda la exposición de más. Pues muchas gracias, Ignacio. Tenemos como 10 minutos, un poquito más, para por si hay alguna pregunta. Javier, creo que habías dicho que tú, ¿no? No sé si hay alguien, Mari Carmen también. Bueno, pues venga, adelante, sí. Ah, sí, espérate, o no nos han sacado el micrófono. Sí, ¿puedes? Sí, ya viene. Muy bien, gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Ignacio su intervención, que es una intervención muy interesante desde diversos puntos de vista, porque uno es ciudadano, pero también es profesor y es padre, y entonces estas cuestiones tarde o temprano se las tiene que plantear o ya se las ha planteado. Bueno, yo tenía 3 o 4 preguntas cortitas o comentarios en relación con la intervención de Ignacio. En primer lugar, me llama bastante la atención que el tema de la enseñanza religiosa y el tema de los centros religiosos no haya tenido demasiado protagonismo en tu intervención, cuando entre otras cosas porque desde el punto de vista institucional local, es decir, español, forma parte de uno de los grandes problemas del diseño del sistema. Y sobre todo porque fíjate, yo creo que es un escenario o un campo de experimentación en donde todos los problemas de la neutralidad se ven de manera muy evidente. Cuando has hablado de la neutralidad has puesto el ejemplo de educación para la ciudadanía, de enseñanza en valores, pero bueno, podríamos decir que ese problema es un problema menor en relación con la enseñanza religiosa, porque en el primer caso estamos hablando de ética pública, mientras que en el caso de la enseñanza religiosa estamos hablando de ética privada. Es decir, puestos a librar de condicionantes al sujeto para que en el futuro pueda formar de manera libre su voluntad, posiblemente un tema que tarde o temprano hay que afrontar es qué lugar tiene la enseñanza religiosa en el sistema educativo y sobre todo qué nivel de apoyo tiene esa enseñanza por parte de los poderes públicos. Y hablando de enseñanza religiosa, yo creo que tú mostrabas una cierta preocupación en relación con el papel de los padres a la hora de intervenir. Y hablabas del artículo 27 y en particular del 27.3. Yo creo que las razones de preocupación no deberían ser tantas. ¿Por qué? Porque el 27.3, cuando habla del derecho que asiste a los padres a definir el tipo de enseñanza que reciben sus hijos, circunscribe ese derecho no a la enseñanza en general, sino a la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Desde ese punto de vista, esa tensión entre representante legal y representado, pues posiblemente decrece en su intensidad.
Otras dos cuestiones, o tres cuestiones muy concretas. En relación con las circunstancias de la educación, bueno, no sé si sospecho. Me gustaría saber tu opinión en relación con un punto que incluso hay sentencia, hay algún pronunciamiento judicial, el tema de la enseñanza segregada, es decir, niños y niñas. Yo siempre he pensado, otra cuestión, que la enseñanza concertada no es sino... La existencia de un sistema de enseñanza concertada no es sino expresión de la insuficiencia y de la capacidad que tienen los poderes públicos a la hora de satisfacer un derecho como es el derecho a la educación. De manera que hay que recurrir a manos privadas que son financiadas por el Estado, porque el Estado por sí solo no puede. Me gustaría saber también cuál es tu opinión. Y una última cuestión. En relación con el diseño, ¿cuánto de protagonismo deben tener los técnicos y los políticos? Es decir, te lo digo entre los colegas, los profesores de universidad, siempre algunos hemos sido críticos, aunque la batalla está perdida, modelo Bolonia, todo el discurso que hay, y oía siempre a colegas que decían, bueno, no, es que en realidad esto es cuestión de los pedagogos, que en realidad no conocen, trabajan sobre modelos teóricos y no conocen cuál es la práctica de la enseñanza o la realidad de la enseñanza universitaria. Yo siempre he pensado que sesiones de hora y media como las que hay en la Carlos III son un atentado a cualquier regla básica docente. ¿Por qué? Porque mantener la atención de los estudiantes durante hora y media es realmente, o sea, tienes que hacer un zapateado a la mitad, es realmente muy complicado. Y desde ese punto de vista me interesaría saber hasta qué punto la responsabilidad del diseño debería dejarse en manos de los técnicos, o hasta qué punto los políticos deberían asumir responsabilidades. Eran esas cosas. Bueno, muy bien. Vamos a ver, yo he tenido que pasar muy rápido sobre muchas cuestiones. La enseñanza religiosa y los centros religiosos, yo estoy claramente a favor de la enseñanza pública, y creo que en todo caso esa situación de hecho que dices, que la enseñanza concertada es fruto de una circunstancia en la cual la enseñanza pública no da abasto, claro, esa sería la razón para promover, para de alguna manera dejar que exista un sistema de enseñanza concertada, o garantizar incluso que exista un sistema de enseñanza concertada. Lo que pasa es que ahí eso entra en colisión con otra visión, que es la visión de quienes dicen no, es que debe haber enseñanza religiosa precisamente por el artículo 27.3, que yo creo que no es bueno que exista ese derecho reconocido a los padres, incluso circunscrito, como dices, al ámbito de la formación religiosa y moral. Es que la formación moral, también la enseñanza en valores, también la educación para la ciudadanía es educación moral también. Entonces, claro, si ya decimos, hombre, la educación en valores, por lo menos es una educación transparente, suponiendo que exista una asignatura con unos programas claros y concretos, es una educación transparente y se supone que es fruto de un consenso democrático. Claro, habilitar centros privados que eduquen a su aire, con el, digamos así, con el sustento que da el reconocimiento de un derecho que asiste a los padres, pues claro, es que en la medida en que está en la Constitución, yo no puedo tampoco decir que no debe existir esa enseñanza religiosa. Digo que a mí no me gusta que esté la Constitución diseñada así. Claro, está así y tiene que estar, y no queda más remedio. Pero a mí no me parece la mejor solución, ni mucho menos. Yo, la religión y la Iglesia en general, pues ha cumplido en el ámbito educativo una función excelente en el ámbito educativo y en muchos otros ámbitos asistenciales, pero tiene que ser siempre una función controlada,
Es una función controlada en la cual, desde luego, no se elimine el riesgo de adoctrinamiento, que en el caso de la educación religiosa es que no es que es un adoctrinamiento que está ahí porque no hay posibilidad de eliminarlo, es que voluntariamente se quiere que exista. Es que cuando hay una formación moral y religiosa dado por un centro privado, es que se trata de eso, es que ya no es que exista un riesgo, es que existe una convicción de desarrollar. Yo, por consiguiente, ojalá no existiera enseñanza, ojalá no hubiera centros religiosos, y ojalá, si los hay, estuvieran controlados al máximo, y los hubiera precisamente por ese motivo, por el motivo de que la escuela pública no da abasto y hay que recurrir a lo mejor a centros que tienen una experiencia también y que han desarrollado una labor en su momento. Pero yo creo, si ya digo que el tema de la educación para la ciudadanía debe ser un tema controlado, pues en el caso de la enseñanza religiosa todavía mucho más. De todos modos, yo también creo, incluso con la enseñanza religiosa, que el hecho de recibirse en grupo, también eso es un antídoto contra el adoctrinamiento. Lo que pasa es que hoy en día ese antídoto ha desaparecido de nuestras vidas. Cuando yo era estudiante, pues bueno, yo estudié mi niñez en una dictadura, pero una dictadura en la cual había programas de televisión que se dedicaban a formar en los valores de la dictadura, había enseñanzas destinadas a lo mismo, pero los alumnos recibíamos esas enseñanzas en grupo, veíamos la televisión en grupo, había un solo canal de televisión y lo veíamos todo y discutíamos en grupo, íbamos al cine todos en grupo. Hoy en día el problema que hay es que en la sociedad no hay socialización. Hay muchos alumnos que están encerrados en su casa, que tienen libertad de elegir los programas de televisión que ven. Algunos ven solo documentales de la 2, otros ven partidos de fútbol, otros ven telenovelas, otros ven... Y seguramente, si todo eso lo recibieran todos en grupo, pero el problema es que se va formando el gueto de los que ven... O sea, no existe la televisión... Voy a decir algo que puede resultar paradójico y hasta escandaloso, ¿no? Pero en una situación en la cual no hay esa libertad de decisión de qué es lo que quieres ver, que no es lo que quieres ver o lo que quieres asistir, sino lo que tus padres dicen que veas o que asistas, a la hora de la verdad lo que hace es quitar centros de socialización, quitar ámbitos de discusión. Si todos los alumnos recibieran una enseñanza religiosa en el mismo centro y la recibieran todos igual, pues el problema sería menor también, porque todos ellos discutirían acerca de lo mismo, y exactamente igual que sucedía en los últimos años de la dictadura, que había una asignatura de formación del espíritu nacional que a la hora de la verdad daba lugar a que se discutiera sobre eso y cumpliese una función contraria a la que el régimen quería que cumpliese, pues seguramente que ese peligro sería menor. El problema hoy es que la enseñanza está muy segregada, no por sexo, sino segregada también en centros. Hay quienes reciben una enseñanza religiosa de un tipo, quienes reciben una enseñanza religiosa de otro, quienes no reciben enseñanza religiosa, y eso hace que el adoctrinamiento desarrolle una presión todavía mayor. Entonces, yo desde luego estoy en contra de la enseñanza privada. Recurriría a la enseñanza privada solo en última instancia y con control. Pero también digo, si la enseñanza privada estuviera generalizada, el riesgo sería menor para quienes lo reciben que el que cumple hoy, porque se recibiría en más grupos. Por consiguiente, hoy en día, claro, los que no reciben ese adoctrinamiento, pues mejor para ellos. Pero si ellos también recibieran ese adoctrinamiento, los que lo reciben estarían más liberados, porque tendrían mayor ámbito de discusión. Pero en todo caso, yo estoy en contra. Por eso no he entrado tanto en el tema, porque es un tema que doy por descontado, que ojalá no existiera, ojalá no hubiera necesidad de recurrir a ello. Y luego yo creo que el hecho de que el 27.3 hable de que solo circunscribe el derecho a la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones. Claro, es que las convicciones, la formación moral y el formar a los alumnos en el despilfarro económico, bueno, tiene también a lo mejor no es el punto moral, bueno, pero tiene un componente moral también eso. Formar a los alumnos en el hecho del egoísmo, de no preocuparse por los demás. Y bueno, las convicciones personales de los padres muchas veces van por ahí. Y en otros casos todavía peor, el alcoholismo, la drogadicción, etcétera, etcétera. Yo por eso tengo esa
esa visión un tanto crítica con ese punto de vista. Y creo que, claro, es muy difícil llegar ahí a una solución buena. ¿Por qué? Pues porque los padres normalmente, seguro que tú mismo o yo decimos, oye, si yo lo que le voy a dar a mi hijo es lo mejor, que me dejen darlo, claro, y la formación que yo le doy es una formación en libertad, que me dejen, claro, pero es que hay otros que no se la dan, ¿eh? Y entonces el Estado tiene que legislar para todos. Por eso yo creo que y tiene que ni siquiera tiene que legislar para la mayoría, creo yo. El Estado tiene que legislar para subvenir a la situación de quienes se encuentran en una situación de mayor riesgo, aunque sea minoría, incluso sacrificando los derechos o la situación de la mayoría. En ese sentido, bueno, por eso tengo yo ese resquemor, esa prevención en relación con ese artículo. La enseñanza segregada, bueno, sí, yo desde luego creo que si se trata de que el alumno tenga la mayor socialización posible es para que tenga puntos de contraste con los demás. Yo la única condición que me podían dar a mí, o la única base sobre la cual podía estar a favor de la enseñanza segregada, es que a mí me demostraran técnicos que hay algo en el género masculino o femenino que hace que se crezca de manera diferente y que incluso se llegue a una madurez diferente. Entonces pero incluso en esa circunstancia, pues a lo mejor era conveniente cambiar los años en los cuales estuvieran niños y niñas. Llegado el caso, no creo que eso exista, ¿eh? Únicamente en el caso de que se me dijera, mira, está demostrado científicamente que eso es así, pues diría, bueno, pues se puede discutir el tema. Yo creo que exactamente igual que es bueno que los alumnos, para su socialización, para tener elementos de contraste que permitan que el alumno salga del sistema educativo lo más libre, lo más protagonista de sus propias decisiones posible, lo más autónomo, es necesario que el alumno esté en contacto con gente de culturas diferentes, de estratos sociales diferentes y desde luego también de sexos diferentes, ¿eh? Yo estoy a favor de la enseñanza mixta, desde luego, en este tema, y creo que, salvo que alguien me demostrara, y con eso entramos también en la siguiente pregunta de los técnicos y los políticos, yo creo que existe el gran riesgo de dejar en manos de los técnicos una cuestión que es sobre todo política. Yo creo que aquí el problema es que el técnico que mira la capacidad de asimilación del alumno. O sea, el técnico no mira, yo creo que no hace un análisis. Si el técnico hiciera un análisis de decir, bueno, vamos a ver estos tres elementos: socialización, mantenimiento del equilibrio psicológico del menor e incremento de conocimientos. Pero el técnico, yo creo que le hablas de esto y dice, no, yo lo que estoy viendo es qué capacidad tiene el alumno de estar hora y media, de mantener la atención, cuánto. El técnico no aparece normalmente guiado por lo que constituye el objetivo del derecho a la educación. Y en ese sentido, lo malo es que el político tampoco, ¿eh? Lo malo es que yo creo que el político tampoco, pero, hombre, espero una mayor sensibilidad por parte del político que por parte del técnico. Y en todo caso, aunque el técnico pudiera tenerla, hombre, debiera estar en todo caso controlado por el político, que es quien de alguna manera nos representa y quien representa también. Claro, diremos, hombre, ya los representantes han realizado su función al elaborar la ley, al elaborar la Constitución. Bueno, también yo creo que esa labor de control debe ir enderezada, debe ir dirigida también a ver el modo en que los técnicos o quien sea incrementa esa ley que ha hecho el representante nuestro, ¿no? No sé si te... Sí. Bueno, quería... Mari Carmen Barranco, si es una preguntita muy cortita. Vale, pues hago la... Y una respuesta también muy cortita. Lo otro era más bien para discutir, pero creo que tendremos tiempo de hablar de este tema que tiene que ver, bueno, con algo que me preocupa últimamente, que es la escuela y la diversidad, y de qué modo esta idea de socialización que apuntabas no puede ser un poco contradictoria con la otra idea que también apuntabas, de estar en contra de los modelos preconcebidos. Y a veces el precio de la socialización es que los niños que no se adaptan al patrón de socialización, pues niños y niñas con discapacidad, por ejemplo, pues no tienen más dificultades a lo mejor que otros niños. Pero bueno, esto podemos discutirlo. Pero si hay una cuestión que está muy en los medios de comunicación
en Madrid, es que se ha presentado una medida por parte de los grupos de la oposición para tratar de regular por ley los deberes. Y entonces no sé si a ti te parece, desde esta concepción del derecho a la educación como un derecho constitucional, si tiene que haber una ley que regule si los niños tienen o no deberes. Yo creo que deben eliminarse los deberes. Digo algo que puede ser quizá muy drástico, pero deben eliminarse no ya porque haya ahí una cuestión de mayor socialización, de equilibrio psicológico, mantenimiento del equilibrio psicológico, etcétera, sino porque es establecer un elemento de discriminación ya desde el propio sistema educativo. Los deberes en casa, pues ¿qué razón hay para ello? Una razón que se argumenta mucho es que se trata con eso de incorporar a la familia al seguimiento de la educación del niño, de darle un protagonismo a la familia. Es que hay niños que tienen familia, que no se educa, que no se ocupa del tema, y hay niños que sencillamente no tienen familia. Entonces, a mí, que se manden deberes para casa y que eso además se evalúe luego y tenga una valoración en la calificación, pues ya es por una cuestión de igualdad, por una cuestión de no discriminación, no por otro motivo. Yo soy totalmente contrario. Eso no quiere decir que no reconozca las ventajas que tiene, ¿eh? Claro que tiene ventajas. Para el alumno que tiene una familia, pues es bueno que el alumno vea también que sus padres están implicados, le va a ayudar a crecer. Claro que sí. No solo eso, el hacer los deberes en casa le va a dar al alumno también una responsabilidad, porque es un trabajo individual. Tienen muchísimas ventajas, muchísimas ventajas. El problema es que yo creo que hay un elemento de discriminación. O sea, todas esas ventajas, claro, no hay que pensar en las ventajas de los más, hay que pensar en la situación de los que se encuentran en peor situación. Por eso a veces hay que prescindir de esas ventajas, que son indiscutibles para mí, porque eso es un elemento de discriminación. Y ya incorporar la discriminación en el periodo de formación del alumno, o sea, que el alumno diga, bueno, yo llego aquí y a mí no me han ayudado a hacer los deberes, y a este le han ayudado, se los han hecho, yo no puedo, porque no. Me parece, yo soy contrario completamente a eso. El otro tema que me decías, la diversidad cultural. Sí, bueno, cuanto más diversa sea el aula, mejor, claro. Eso también, claro, el alumno llega con una formación, por ejemplo, en una familia que pertenece a una minoría religiosa, el alumno llega e incorporarse a una escuela le supone un elemento de contraste que perjudica a su equilibrio psicológico. Eso hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que también garantiza la presencia de elementos de contraste que le permiten valorar el fundamento o la solidez o no de la formación que recibe. Claro, hay que valorar las dos cosas y darle una salida en la cual se tengan en cuenta las dos cosas, claro, para intentar que el daño al equilibrio psicológico sea el menor posible y dar el mayor pábulo al elemento de contraste que supone la educación en la diversidad, claro. Y luego, claro, por supuesto, en los casos de alumnos que tienen déficits de capacidad, hombre, eso ya requiere una atención singularizada distinta, ¿no? Que es por lo que decía que a mí ese es el único argumento que dan los partidarios del homeschooling que me convence, que es un argumento válido. Lo que pasa es que no me convence lo suficiente como para asumir la postura que tienen, ¿no? Muy bien. Querías, venga, adelante. Bueno, yo comentar básicamente lo que... No. Ahora, vale. Comentar básicamente lo que han hablado ustedes dos al principio con respecto a, por ejemplo, la enseñanza concertada, que consideran que es una falta de medios por parte del Estado, pero también hay falta de medios en otros ámbitos también muy importantes, como son las fundaciones. Las fundaciones nacen de la necesidad de la sociedad, de esas donaciones, por así decirlo, por parte del Estado, que no puede abarcar todo el ámbito de la sociedad y lo delega en las empresas, que a su vez tienen unas deducciones fiscales y unas ventajas
que, claro, que le sale rentable, pero que sirve al Estado para cubrir esas necesidades que él no puede cubrir. Luego, con respecto a la enseñanza en los centros religiosos, yo, por ejemplo, tengo la visión de la enseñanza privada o concertada, más bien dicho, religiosa, y la pública en el ámbito de bachillerato. Y sí que puedo decir que no es tanto quizás la enseñanza en sí, tanto religiosa como pública, sino más bien cómo se lleva. Porque yo, por ejemplo, estuve en Alfonso XII, aquí del monasterio, pues en teoría debe ser un colegio bastante religioso y tal, y tenía una diversidad de profesores, tanto ideológicamente como profesionalmente, que nada tenía que ver con el adoctrinamiento ni nada parecido. Entonces, eso ya lo veo más en el sentido de que depende de cómo lo enfoque cada centro y eso, porque también en el ámbito público he visto también bastante adoctrinamiento. Entonces, eso y tampoco, y mucha diversidad. Entonces, eso lo veo más como cómo lo enfoca cada centro y cómo lo enfoca cada profesor. Entonces, luego ya un último apunte que ha comentado usted sobre el tema de ¿cómo lo decía? El ámbito de discutir de ideas en grupo, que dice que ahora ya no se da tanto porque estamos más metidos en casa y tal. Eso ya creo que es más por desconocimiento por su parte que por lo que sea. Entonces, nosotros ahora mismo yo considero, vamos, que con todo lo que ha habido de evolución de los medios de comunicación, tanto telefónicos como de redes sociales, como de todo, ahora usted se mete en internet y encuentra foros de discusión sobre cualquier tema que quiera, sobre cualquiera. Entonces, yo no creo que sea tanto de aislamiento en que hay en la juventud actual, porque no veo que haya ese aislamiento más allá de lo que ha habido siempre de las típicas personas que consideran que no tienen por qué discutir nada, pero eso lo ha habido ahora y lo ha habido antes. Pero no creo que haya menos medios o haya menos capacidad de debate entre la sociedad actual y la sociedad anterior, que, como usted considera, había más reuniones grupales. Entonces, yo considero que quizás sí, que no hay esas reuniones grupales físicamente, pero hay muchas discusiones a nivel de, por ejemplo, estamos constantemente conectados a WhatsApp con 1000 grupos y 1000 cosas, y no considero que se dé esa falta de debate con respecto a temas que puedan ser importantes o que puedan contrastar ideas unas con otras. Era comentar esas tres cosas. Claro, yo creo que hay posibilidades de discusión, hay capacidad de discusión que abren efectivamente las redes sociales, pero no hay obligación de discusión. Es que antes la sociedad estaba organizada de tal manera que vivías en un ámbito en el cual necesariamente existía la discusión. Hoy en día, claro, hay debates sobre lo que tú quieres debatir, porque tú te apuntas a una discusión sobre el tema que te interesa, pero un tema que te interesa, que ya viene precocinado, que ya viene predeterminado de antemano. Antes, o sea, si solo hubiera una televisión, imagínate que solo hay un canal de televisión y que no hay redes sociales, ni hay un cine, los niños van al cine, etcétera, etcétera. La situación que había antes garantizaba que se discutía sobre algo, y discutían todos, porque no había otra cosa sobre la que discutir. Hoy en día hay muchas cosas sobre las que discutir. Eso es bueno, claro que es bueno. Te digo lo mismo que con los deberes para casa. Eso tiene una función positiva. Yo no estoy en contra de que haya múltiples canales de televisión, ni mucho menos. Al contrario, me beneficio de ello y digo, menudo infierno en el que viví yo mi niñez. Eso no quita a que yo le vea un aspecto positivo a mi niñez, en la cual estaba obligado a discutir de eso. Vivía en un ámbito que era el ámbito natural. La discusión, o sea, había un punto de referencia en el cual estaban todos. Hoy en día lo que hay es mucha oferta, mucha posibilidad de discusión, pero no necesariamente estás naturalmente involucrado en ella. Me dirás, hombre, como yo tengo un espíritu activo y tal, pues me involucro. Sí, y la mayoría lo tienen. Y yo también veo en la juventud que de repente aparece una sensibilización en relación con los temas. Claro que sí, pero desde luego el ámbito, o sea, también es verdad que hoy en día el progreso te ha creado cerrazón, porque hay muchos grupos de discusión que son sobre eso solo, igual que hay gente que ve un canal de televisión, una cosa, y se especializan en eso, y no le saques al alumno de eso, porque él tiene su grupo con el cual discute
porque están formados en unas mismas aficiones. Me dirás, bueno, pero cuando se ofrece tantas cosas, pues al final el alumno siempre opta por muchas. Pues probablemente también, probablemente. Lo que sí es verdad es que, hombre, cuando tú te dan una enseñanza, volviendo a la primera parte de tu pregunta, una enseñanza en la cual, bueno, hay una cobertura religiosa de un servicio público como es la enseñanza, hombre, ahí estás en un riesgo de adoctrinamiento porque estás en un ámbito que está excluido en principio del control público. Entonces, lo que digo es que, porque no es el colegio, no es precisamente la sociedad la que diseña el ideario ideológico del centro, ¿eh? Entonces, bueno, el colegio tiene ese ideario ideológico y lo tienes que controlar, y el riesgo está en que ese ideario ideológico lo tienen los alumnos de ese centro, no lo tienen los demás, ¿eh? El riesgo está, porque si lo tuviéramos todos, bueno, a lo mejor el riesgo era menor. El riesgo es que cuando creas capillitas, pues claro, los grupos están menos comunicados entre sí porque están cerrados en su ámbito. Ese es el riesgo que veo yo, ¿no? Que luego me puedes decir, hombre, pero yo tengo la experiencia de que en mi colegio no sucedía así. Bueno, estupendo. Y tengo profesores de enseñanza pública que estaban obsesionados con decirme algo y dirigirme los imperativos mentales que debo tener. Ya lo sé también. Pero bueno, pero ahí hay por lo menos un control más inmediato, ¿no? Por eso digo que yo en principio estoy en contra de la enseñanza privada si no es en función de la cobertura de esas necesidades que por otro lado los poderes públicos no pueden llegar a cumplir plenamente, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio, por tu charla, y con esto ya terminamos la sesión de hoy y este ciclo de conferencia. Muchas gracias.